continuación, la siguiente charla es la estratificación de muerte súbita e indicaciones de resincronización en cardiopatía congénita del adulto. Y está a cargo del doctor Rafael Correa. El doctor Rafael Correa es médico cirujano, es especialista en pediatría del Miami Children's Hospital y es cardiólogo infantil y electrofisiólogo infantil del Boston Children's Hospital. El doctor Correa actualmente está trabajando como electrofisiólogo infantil en la clínica Cardiovit en Medellín. Y bueno, este es un tema muy interesante porque pues, el grupo de cardiopatías congénitas del adulto viene creciendo y en todas las instituciones donde atendemos cardiología de adultos y cardiología pediátrica, pues es una población que nos está llegando cada vez más frecuente. Y no solamente, digamos, la indicación de desfibrilador o de resincronización es igual a la que tienen a los pacientes con corazón sano. Entonces, doctor Correa, adelante con esta excelente charla. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Y bueno, vamos a tratar de sintetizar un poco este tema que es bastante complejo. Vamos a hablar entonces acerca de estrategias para estratificación de riesgo y indicaciones actuales para resincronización en pacientes adultos con cardiopatía congénita. Entonces, como ya sabemos, pues la incidencia pues, o la proporción de pacientes con cardiopatía congénita en los adultos va en aumento debido al éxito que hemos tenido de manejo en la población pediátrica, al punto pues, que actualmente hay muchos más pacientes adultos que pacientes pediátricos con cardiopatía congénita. Es importante reconocer cuál es la expectativa de vida de estos pacientes. Entonces, se ha visto pues, en estudios poblacionales que la mortalidad de los pacientes con cardiopatía congénita compleja representan estas barras grises y dependiendo del grupo etario, pues va variando, pero siempre es mucho más alta que la población general o que los pacientes con cardiopatía congénita simple, que son estas barras de acá. Entonces, llegando a ser aproximadamente 6 veces en la edad pediátrica y llegando a ser más o menos el doble ya cuando los pacientes llegan a una edad más avanzada en los adultos. De las causas de muerte de esos pacientes con cardiopatía congénita adultos, alrededor del 35-50% se pueden explicar por eventos de muerte cardíaca súbita o por falla cardíaca progresiva. De los pacientes que tienen muerte cardíaca súbita, alrededor del 80% se pueden explicar por eventos arrítmicos que son susceptibles a manejo con un desfibrilador, que podrían haber salvado la vida pues, con un desfibrilador. Entonces, reconociendo estos problemas, vamos a hablar un poco acerca de la resincronización, el estado actual, las recomendaciones y cuáles son las limitaciones. Luego vamos a hacer lo mismo con la prevención primaria de muerte súbita, qué estrategias hay para estratificación de riesgo, las recomendaciones actuales y el panorama de pronto un poco a futuro, y finalmente unas recomendaciones específicas para algunas situaciones particulares, pacientes con shunts residuales, Eisenmenger y los pacientes con switch atrial y transpo congénitamente corregida. Entonces, con respecto a la resincronización, pues lo principal que hay que reconocer es que tenemos muchas limitaciones. La principal de ellas es que no tenemos estudios randomizados, controlados, ni ensayos clínicos, pues como existen en los adultos para demostrar que esto en realidad sí tiene un valor para prolongar la vida o la calidad de vida en los pacientes. No existen, desafortunadamente. Otras limitaciones para realizar esto, además pues, del volumen de pacientes, es que la objetivización de los parámetros que se utilizan para indicar esta terapia son difíciles de estandarizar. Las anatomías son muy diferentes en la población pediátrica, con ventrículos derechos sistémicos, ventrículos izquierdos, ventrículos únicos. Es difícil de estandarizar esto. Muchos de esos pacientes requieren sistemas epicárdicos, con lo cual es prohibitivo la realización de resonancias, por el momento al menos. Con lo cual el seguimiento y la objetivización de los fracciones de eyecciones y todo esto se limita. Y la apariencia electrocardiográfica de los retrasos en la conducción intraventricular o la disincronía eléctrica, la etiología y las implicaciones pues son muy diferentes, ¿cierto? No es como la población de adultos que el bloqueo de rama izquierda general tiene las mismas implicaciones para todos. Frecuentemente tenemos dificultades para los accesos para llegar a las cavidades donde tenemos que llegar. Entonces, frecuentemente se requieren realizar accesos epicárdicos en pacientes que han tenido esternotomías y toracotomías, lo cual aumenta el riesgo de la intervención.
y frecuentemente se requieren entonces sistemas que son híbridos y localizaciones atípicas, que también hace más compleja la situación pues, en estas poblaciones. Para iniciar a hablar pues, de lo que conocemos hasta el momento en resincronización, yo creo que hay que empezar a hablar con estos tres estudios que fueron los pilotos en los que empezaron a hablar de resincronización en cardiopatías congénitas. Entonces está el grupo de Andrew Bumpus, que hizo estudios en dos centros americanos y algunos europeos, el grupo de Shekin en Boston Children's y ya no sé qué con los centros europeos. Todos ellos hay que reconocer que tienen pacientes pediátricos sin cardiopatía congénita y pacientes de adultos con cardiopatía congénita. Entonces, son grupos muy heterogéneos. Todos estos estudios tienen esa limitación. Sin embargo, en todos ellos se define pues, la tasa de éxito, por así decirlo, de resincronización de manera diferente. Sin embargo, son muy buenas. Alrededor del 65 o 75% de respuesta positiva. Y en todos ellos el factor común es que los pacientes con ventrículo izquierdo sistémico tienen una buena respuesta y ya son resultados mixtos con lo que se refiere a pacientes con ventrículo derecho, y el único que tiene pues como una buena proporción de ventrículos únicos es el grupo de Frank Shekin, y en realidad también la respuesta fue buena para resincronización en estos pacientes. De allí a los datos que son más contemporáneos, tenemos entonces el grupo de Koya, que hizo una revisión de estudio también multicéntrico de pacientes de Bélgica, Holanda, Canadá, y lograron enrolar aproximadamente 48 pacientes adultos. A resaltar de este estudio, se ve pues que la tasa de respuesta en general, en total, fue más o menos del 77%, definido pues como aumento en la fracción de eyección de más del 10%, o aumento en la clase funcional de al menos una clasificación. Sin embargo, cuando uno le pone la lupa en este grupo de transpo congénitamente corregida, que es básicamente los que tienen más ventrículos derechos sistémicos, se ve que la tasa de respuesta es un poco menor, alrededor del 50%. También es importante resaltar que mucha parte de la mejoría se da en la clase funcional, ¿listo? A pesar de que no haya una respuesta pues muy evidente, ya sea en la fracción de eyección, que es estos cuadros verdes, o en ambos. Listo. Algo similar se ve también en un estudio que hizo en el Brompton Children's Hospital en UK, y también muestran pues que la clase funcional mejora, tiende a mejorar en ellos. La línea de base es esta barra de aquí inferior, y se ve pues que mejora en la tasa del seguimiento. Sin embargo, ven algo similar con respecto a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, los pacientes con ventrículo izquierdo sistémico, que es esta tabla de acá, que se ve que tienen una mejoría y tiende a estar estable en el tiempo, mientras que los pacientes con ventrículo derecho sistémico tienden a tener una mejoría. Sin embargo, hay muchos pacientes en los que la función ventricular vuelve a recaer de ese ventrículo derecho sistémico. Más recientemente, esto es de este año, de hace unos meses, salió un estudio también francés, multicéntrico. Es más grande que los anteriores, tiene como 85 pacientes en total, y de los cuales 30 pacientes son de ventrículo derecho sistémico. En ellos muestra pues que la respuesta, también definida con una combinación de fracción de eyección y clase funcional, en realidad son similares. Entonces ellos no van a una discrepancia. Entonces todo esto es como un reflejo de lo que se ha visto pues, en los estudios previos, en donde en general la respuesta de los ventrículos, de los pacientes con ventrículos izquierdos sistémicos, es mejor y mucho más homogéneo, mientras que en los estudios que tienen ventrículo derecho sistémico, primero, son pocos, ¿cierto? Si uno ve todos los estudios y compara la cantidad de pacientes, es relativamente poca la cantidad de ventrículos derechos sistémicos. Y segundo, que las respuestas son mixtas. Hay estudios que muestran tasas de respuestas muy malas, otros estudios que muestran tasas de respuesta muy buenas. Entonces, con esto en mente, hemos visto que la progresión en las guías y en las recomendaciones actuales ha sido que inicialmente había cierto escepticismo y ponían las opciones de resincronización en pacientes adultos como una terapia experimental, pero sin embargo ha venido evolucionando. Las últimas guías para el manejo de cardiopatía con eventos de los adultos ya incluso sugieren como una indicación 2A la indicación de estimulación con resincronización a los pacientes con transpo congénitamente corregida con ventrículo derecho sistémico, que es una de las pocas indicaciones claras que menciona esta guía. Ya luego en el 2021, en las guías ya de resincronización y estimulación,
incluyen a todas las pacientes con cardiopatía congénita del adulto y simplemente hacen una referencia muy general, diciendo se pueden utilizar las recomendaciones que utilizan en la otra población adulta. Sin embargo, hacen la claridad que se deben utilizar equipos multidisciplinarios y con centros pues, que tengan experiencia en el manejo de estos pacientes. Posiblemente de las guías, aunque es posiblemente la más antigua que incluye estas recomendaciones, está el consenso de PACES y del Heart Rhythm Society, y pienso pues que es una guía buena para tener como base pues, en el contexto de poca información general. Ellos recomiendan dividir los pacientes en 3 grupos: los pacientes con ventrículo izquierdo sistémico, pacientes con ventrículo derecho sistémico y pacientes con ventrículo único. Y en general es una extrapolación similar a lo que se hace en las indicaciones para resincronización en adultos. Los que tienen más evidencia, pues de nuevo, son los pacientes con ventrículo izquierdo sistémico y utilizan indicaciones comunes, ¿cierto? Pacientes con disfunción ventricular izquierda, FEV menor del 35%, con patrón de bloqueo de rama izquierda y QRS ancho, y que tengan deterioro en la clase funcional. Entonces son las recomendaciones usuales y pacientes adultos con esta situación clínica tienen la mayor evidencia de beneficio. Luego están entre los pacientes con ventrículo derecho sistémico y las recomendaciones son similares, ¿cierto? De alguna manera tratar de estimar cuál es la fracción de eyección de estos pacientes. Idealmente entonces mirar también cuál es la disincronía eléctrica con el QRS, y pues dado que el ventrículo derecho del sistémico y asumiendo que está en el lado derecho, pues un patrón de bloqueo de rama derecha es lo que se busca. Y los pacientes con ventrículo único básicamente pues es algo similar, con una disfunción ventricular, y dado que es un ventrículo único, pues la diferencia es que no tienen un patrón de bloqueo de rama, simplemente un QRS ancho como reflejo de esa disincronía interventricular o intraventricular. Bueno, con respecto a prevención primaria y estratificación de riesgo de muerte súbita, pues hay limitaciones que son similares, ¿cierto? Entonces, no existen métodos robustos para estratificación de riesgo en esta población, es una población demasiado heterogénea. Y mucha de la información que tenemos en estos pacientes se deriva de la experiencia que tenemos se deriva de pacientes con tetralogía de Fallot. Listo. También sabemos que las complicaciones en estos pacientes, en adultos con cardiopatía congénita y pacientes pediátricos, es más alta que las complicaciones en los pacientes adultos sin cardiopatía congénita. Entonces, las primeras recomendaciones que salieron fueron las del consenso del que habíamos hablado ahorita, los consensos del 2014, de PACES y el Heart Rhythm Society, y en el 2017 salieron las primeras recomendaciones por la Sociedad Europea de Cardiología. Se hizo un estudio entonces con registros internacionales, el CONCOR, que es un registro holandés, el TCCCA, que es de Toronto, de Canadá, y de Bélgica. Con estos registros poblacionales, incluyendo una cantidad muy grande de pacientes, se trató de evaluar cuál era la capacidad predictiva de estas guías para ver en realidad qué tan lejos estamos de un modelo adecuado o aceptable para hacer prevención de muerte súbita. Con respecto a las indicaciones del consenso y de las guías europeas, en realidad son muy similares. La diferencia más importante siendo que los del consenso consideran que el implante de desfibriladores es una indicación clase 3 para los pacientes con Eisenmenger, y en las guías europeas en realidad no excluyen esta población. Entonces, estas son las indicaciones usuales que se utilizan, no ha cambiado mucho pues a lo largo del tiempo desde entonces en las diferentes guías. Eso es para prevención primaria, pues obviamente para prevención secundaria es una decisión más fácil, pero para prevención primaria las clase 1 incluyen pacientes con ventrículo izquierdo sistémico, FEV reducida y falla cardíaca, ¿cierto? Las indicaciones clásicas de los pacientes con cardiopatía isquémica o no isquémica adultos sin cardiopatía. Ya para las indicaciones clase 2, los que tienen más evidencia, como habíamos mencionado ahorita, pues tienen que ver con los pacientes con tetralogía de Fallot, que son los que más se han estudiado y que tienen características de alto riesgo, que ahorita las vamos a mencionar brevemente. Y ya las indicaciones que tienen un poco menos de evidencia, que tienen más extrapolación, son los pacientes con ventrículo derecho sistémico univentriculares, con disfunción ventricular y algunas características de alto riesgo. Entonces, lo que ellos se dieron cuenta es que si aplicaban estas indicaciones de implante desfibrilador a las poblaciones de esos estudios,
la sensibilidad es relativamente pobre, ¿cierto? Del 35 al 40% únicamente serían captados según las guías, y la especificidad también es pobre, del 85-83%. Con esto entonces vemos que el área bajo la curva de estas guías es baja, ¿cierto? Tenemos más o menos que del 61 al 63% de los pacientes, o bueno, el C-Statix sería 0.61, 0.63, que es relativamente baja. Con esto en mente, entonces ellos definieron hacer un estudio prospectivo que se llama el Prevention ACHT, que se publicó el año pasado. Lo que ellos se propusieron entonces fue, en ese estudio poblacional identificaron los diferentes grupos de cardiopatías congénitas de los adultos, y a cada uno de estos grupos le determinaron un riesgo basal de muerte súbita, e identificaron los factores predictores que ellos encontraron en esos pacientes que habían tenido muerte súbita. Y encontraron 7 factores. Encontraron que la presencia de enfermedad coronaria era uno de esos, presencia de falla cardíaca, pues clase funcional 2 o 3, presencia de arritmias supraventriculares, disfunción ventricular sistémica o del ventrículo subpulmonar, y QRS ancho y dispersión del QT. Entonces, según la presencia de cualquiera de esos factores, a medida que aumentaba la cantidad de factores, simplemente aumenta el estimado de riesgo anual de muerte súbita, ¿cierto? Entonces los clasificaban con esto, y según eso los ponían en riesgo bajo, medio o alto, pues, de muerte súbita. Ellos lo hicieron, el estudio prospectivo incluyó 770 pacientes. De esos, 58% eran de alto riesgo, que son los que ellos propondrían para implante desfibrilador, y entonces encontraron una sensibilidad del 50%, fueron capaces de capturar 4 de esos pacientes que murieron súbitamente, y una especificidad muy buena, por encima del 90%. Entonces, con esto, el C-Statistic fue mejor, fue de 0.75, y para que tengan una idea, es un C-Statistic muy similar a lo que pasa con los modelos de estratificación de riesgo que se proponen, pues, para cardiopatía hipertrófica, o para otros modelos que, aunque no son perfectos, nos ayudan un poco, pues, a mejorar esta capacidad. Entonces, esto todavía no está incluido en las recomendaciones oficiales de las guías, pero son pasos, pues, que nos empiezan a ayudar. Bueno, con respecto entonces a tetralogía de Fallot, que es de lo que ya sabemos que conocemos un poco más, entonces tenemos estos factores de riesgo clásicos que conocemos. Todo esto se derivó de un estudio que se publicó en el 2008 con estudios con pacientes del Children's Hospital de Boston, pacientes del Reino Unido y otros centros americanos, y la cantidad de pacientes, para que se den una idea, son más o menos 130 en total, de pacientes con tetralogía de Fallot que tenían eventos de muerte súbita, incluyendo pacientes con desfibriladores. Entonces ellos describen inicialmente los factores clásicos que todos conocemos, que son pacientes con tetralogía de Fallot que, en vez de tener una reparación primaria, tuvieron shunts previos, eventos de TB inducible durante estudio electrofisiológico, un QRS amplio, antecedentes de ventriculotomías, TBs no sostenidas en Holters, y elevación del fin de diástole del ventrículo izquierdo, como un proxy, pues, de disfunción ventricular. Con todas estas características, entonces ellos crean un score de riesgo, ¿cierto? Y según esto, ellos definen entonces cuáles son los pacientes que se beneficiarían de un dispositivo de prevención primaria. Desde eso, entonces, que es 2008, se han venido haciendo otros estudios para tratar de mejorar esta estratificación. El Dr. Walsh y Joe Atala, junto con el grupo de PACES, hicieron un estudio multicéntrico internacional, y básicamente lo que ellos proponen, yo creo que el mensaje principal de estos estudios es, además de estos factores de riesgo clásicos, le ponen mucha relevancia a la presencia de síntomas arrítmicos, listo, que no los teníamos previamente, y ellos proponen que los pacientes sin síntomas arrítmicos y sin disfunción ventricular son pacientes de bajo riesgo. Todos aquellos que tengan alguna de estas cosas, entonces requieren una evaluación más profunda, y proponen hacer una evaluación de riesgo para definir si son candidatos a dispositivos de prevención primaria. Y de nuevo, un valor predictivo muy alto
presencia de síntomas, ¿cierto? Entonces son palpitaciones de características arrítmicas o síncope de características arrítmicas. Y además pues de eso de las disfunciones del ventrículo sistémico y del ventrículo subpulmonar. Esas son las indicaciones que habíamos hablado pues en este momento. Actualmente las conocemos, son la prevención secundaria, primaria cuando hay ventrículo izquierdo sistémico y disfunción ventricular y falla cardíaca. Las indicaciones clase 2 usualmente entonces son asociadas a Fallot con esos factores de riesgo, y ya las 2B usualmente se dejan para el resto de pacientes con ventrículos únicos o ventrículos derechos sistémicos. Bueno, con respecto a qué necesidades especiales tenemos con estas poblaciones adultas. Entonces, primero, en pacientes con Eisenmengers o pacientes con primer estadio de paleación univentricular y cualquier paciente con shunts, tenemos la situación que la presencia de electrodos transvenosos nos van a aumentar el riesgo de embolismos paradójicos, ¿cierto? Entonces, eso se ha visto en estudios que alrededor de un 2% anual de eventos embólicos se pueden asociar a presencia de estos electrodos, lo cual no se ve en sistemas epicárdicos o pacientes que no tengan ningún electrodo. Por eso, y el riesgo no se mitiga lo suficiente con antiagregación y anticoagulación. Entonces, por este motivo, las recomendaciones actuales para estos pacientes con cardiopatía congénita con shunts residuales es clase 3 para dispositivos transvenosos, lo cual dificulta pues obviamente los implantes y aumenta las tasas de complicaciones en estos pacientes. Pacientes con Glenn, adultos pues que nunca fueron llevados a un Fontana o que tienen un Glenn, pues obviamente las dificultades son más de carácter anatómico. Pues si hacemos una punción subclavia o axilar o lo que sea, pues vamos a llegar a las arterias pulmonares por la anastomosis cavopulmonar y no llegamos al corazón. En el estadio 3, en los pacientes con Fontan, dependiendo de qué anatomía tengamos, hay veces acceso a tejido auricular, ¿cierto? En los Fontanes clásicos incluso podemos tener acceso al seno coronario dependiendo de cómo haya sido la reparación, y en los pacientes con túnel lateral o con Fontana extracardíaco hay veces tenemos las fenestraciones, pero la utilización de esas fenestraciones conlleva el riesgo de embolismos paradójicos y embolismos y eventos cerebrovasculares pues que son importantes. Hay la posibilidad de hacer estimulación incluso en los Fontanes con otras técnicas, pero de nuevo, todo esto hay que balancear el riesgo-beneficio de esto, porque cualquier acceso a la circulación sistémica conlleva el riesgo de embolismos y eventos cerebrovasculares. Entonces, por este motivo, es muy frecuente que necesitemos sistemas epicárdicos. La limitación grande de estos sistemas es que tenemos funcionamientos más, mucho más cortos, un tiempo de vida más corto, se deterioran más rápido los umbrales, tienen eventos de fracturas y sobre todo con los coils de desfibrilación o eventos o electrodos gruesos, pues puede haber eventos de compresión coronaria. También limitan el uso de la resonancia, lo cual limita la evaluación funcional de estos ventrículos. Como alternativa reciente, reciente de hace varios años, es para desfibrilación en pacientes que no requieren estimulación, ha aparecido los sistemas de desfibrilación subcutáneos. Para los que no estén familiarizados con estos, pues es una carcasa que se pone subcutánea o intermuscular y tiene un coil que ayuda para el sensado y para el eje de desfibrilación que viene para external, ¿cierto? Entonces, es una alternativa muy útil a considerar en pacientes con esos shunts residuales que no requieren estimulación. Sin embargo, las limitaciones que tienen en pacientes con cardiopatía congénita de los adultos es que el tamizaje que se hace para ver si en realidad el sensado es adecuado es mucho peor a la población general adulta. Entonces, alrededor del 20%, en algunas áreas hasta el 40%, no son candidatos de este sistema. Mientras que en la población adulta general, solamente el 7 al 10% de los pacientes no son candidatos. Entonces, es una de las limitaciones grandes, pero es una alternativa para estos pacientes. Con estos dispositivos, se ve lo mismo que se ve con los dispositivos transvenosos. La tasa de shocks inapropiados y otras complicaciones es más alta. Sin embargo, eso también pasa con los sistemas transvenosos en la población de adultos congénitas. Entonces, sigue siendo una muy buena alternativa. Bueno, vamos a hablar entonces ahorita de unas cuantas poblaciones específicas con transposición congénitamente corregida o transposición de grandes arterias que han tenido una reparación con un Mosler y un Senning. Con estos pacientes
hay que tener en cuenta que si vamos a hacer dispositivos transvenosos, tenemos que descartar la presencia de leaks en los baffles. ¿Listo? Entonces, esos pacientes tienen aurículas que son muy rígidas y frecuentemente si hay leaks en los baffles van a tener un shunt derecha e izquierda. Por eso es bien relevante descartar esto antes de pensar en sistemas de estimulación o sistemas de alto voltaje transvenosos. Se han hecho estudios y se ha visto que hasta el 60% de los pacientes tienen estos leaks y se deben tratar antes de realizar estos procedimientos. Lo mismo pasa con las estenosis. ¿Listo? Entonces, muchas veces hasta el 40% hay estenosis subclínicas que no son fáciles de ver por ecocardiografía. Entonces, las recomendaciones para descartar esto es hacer estudios de burbuja con ecocardiografía y para la estenosis hacer estudios como TAC o resonancia para descartar estas situaciones y tratarlas con stents o lo que se necesite antes de proceder con implantes transvenosos. Con respecto a transposición cónicamente corregida, cuando no se hace un doble switch, o sea, cuando el ventrículo derecho es el ventrículo sistémico, ya habíamos dicho que si esos pacientes desarrollan bloqueo AV, lo cual es una situación común, requieren o la indicación sería proceder con un sistema de resincronización, el cual frecuentemente se puede hacer de manera transvenosa, sabiendo que la anatomía del seno coronario es anormal y hay veces es mucho más compleja el implante de estos dispositivos. Entonces es común que requieran implantes epicárdicos y en la actualidad pues también se está evaluando la posibilidad, se han hecho varios implantes en pacientes con transpo cónicamente corregida en el sistema de conducción con resultados tempranos que son muy alentadores. Entonces, a medida que pasa el tiempo son alternativas pues, que hay que buscar. Entonces, en conclusión, sabemos que tenemos muchas limitaciones en la evidencia que tenemos pues, por la cantidad de pacientes en esta población, las dificultades de números en cada centro, pero se requiere evaluar estos pacientes porque el sistema de resincronización y de desfibrilación para prevención primaria posiblemente mejoren la expectativa de vida y la calidad de vida de estos pacientes. Tenemos que los accesos y las lesiones residuales son situaciones que hay que tener en cuenta para el implante de estos pacientes y frecuentemente se requieren sistemas híbridos, epicárdicos o dispositivos subcutáneos. Y yo pienso que lo más importante es que estos pacientes requieren un manejo multidisciplinario. Estas decisiones son complejas, se tiene que tener discusiones amplias con los pacientes, dejarles saber pues, las limitaciones que tenemos en el conocimiento y tomar las decisiones junto con cardiólogos de adultos, electrocardiólogos de adultos, los electrocardiólogos pediátricos y los grupos de cirugía. Son muy importantes tomar estas decisiones en conjunto que son complejas. Bueno, muchas gracias. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por la presentación. Excelentes casos, excelente imagen.